Hola a todos muchachos, mi nombre es Brian Andrés Bermúdez. Para hoy tenemos seguir con uno de los componentes analógicos de Piso Creator. Vamos a hablar sobre comparadores. Algo que les quiero decir sí es que, bueno, comparadores hay en Piso 4 y en Piso 5 LP. Pero bueno, esta vez yo lo voy a implementar en un Piso 5 LP. Voy a encender unos LEDs a diferentes niveles de voltaje con el comparador. Entonces tengo 4 LEDs, voy a encenderlo a 1, 2, 3 y 4 voltios. Eso debido a los rangos del DAC, que bueno, ya vamos a ver cómo es que funciona este comparador. Lo que sí les quiero decir es que, bueno, yo voy a utilizar unos DAC para los voltajes de referencia, pero en piso 4, bueno, no hay DACs de voltaje. Entonces hay que mirar cómo se usan esos voltajes de referencia, simplemente externos. O pues ya eso depende, con un potenciómetro lo cuadran, no sé, eso depende de la aplicación. Entonces vamos a comenzar. Quiero, bueno, primero lo de siempre, vamos a iniciar un nuevo proyecto. La teoría de lo que es un comparador y de cómo lo vamos a manejar se los voy a explicar aquí con el componente. Vamos a buscar el microcontrolador de siempre, PISAC 5LP, CY8C 5888 LTI LP097. Ok, vamos al siguiente, un esquemático vacío y de nombre le voy a poner comparadores. Comparadores. Listo, se nos abre esta ventana, el esquemático de siempre. Bueno, los comparadores hacen parte de los componentes análogos, como ya les dije, son componentes en hardware. Aquí no hay que escribir líneas de código y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a encender esos LEDs sin escribir líneas de código, ¿listo? Los comparadores están acá. De los comparadores solamente les voy a hablar del comparador normalito. Hay otra serie de comparadores que pues entendiendo cómo funciona uno, ya vamos viendo cómo funciona el resto. Listo. Entonces voy a abrir el componente para explicarles un poco de qué se trata el comparador. Bueno, como ustedes ya vieron y aquí en el esquemático se dan cuenta, el comparador pues tiene un símbolo de un amplificador operacional porque es un amplificador operacional. Funciona de esa manera, solamente que como no es realimentado, su ganancia se va a ir a la máxima, que es la máxima con la que esté alimentado esto, que son 5 voltios, y cuando hay otra condición se va a cero. Las condiciones son más que todo los voltajes en las entradas del positivo y del negativo. Para esto se usa, y más que todo siempre se usa que el terminal negativo sea el voltaje de referencia a la cual queremos hacer conmutar el comparador. Como ya les dije, yo lo voy a hacer a 1, 2, 3, 4 voltios. Pero entonces en esta gráfica se ve mejor. El voltaje negativo, esta línea en verde, se mantiene constante durante todo el proceso del comparador, porque es nuestro voltaje de referencia. Y aquí en el voltaje positivo es a donde vamos a colocar el voltaje a comparar, que ellos lo simbolizan aquí con una señal triangular. Pero entonces es para que se vea. Mientras el voltaje positivo es menor que el voltaje negativo, aquí en este ciclo, hasta aquí, voltaje positivo menor que el voltaje negativo, voy a tener una salida de un cero lógico. Esta salida es lógica. Las entradas son análogas, pero la salida es un 1 o 0 lógico, o sea, salida digital. Entonces les decía, aquí tengo un voltaje, el cero lógico, mientras el voltaje positivo es menor que el negativo. En el momento que el voltaje positivo se hace mayor que el voltaje negativo, que es todo este ciclo, voy a tener a conmutar mi comparador en un estado de uno lógico todo este tiempo, mientras el voltaje positivo sea mayor que el voltaje negativo. Voy a tener todo este ciclo como voltaje de salida positivo, uno lógico. Y lo mismo, otra vez se vuelve a ser menor
que el voltaje negativo entonces conmuta a 0 y así. Aquí otra vez vuelve a ser mayor, conmuta a 1. Entonces, esa es pues la explicación de cómo funciona un comparador y así funciona con los, o sea, si uno montara un amplificador operacional en una protoboard, así funciona, solamente que aquí lo tenemos adentro del PSOC y lo vamos a usar con un componente del PSOC Creator, que son los comparadores. Bueno, ahí tengo uno. Lo que voy a hacer yo, pues obviamente no es la manera más óptima porque estoy consumiendo todos los recursos. Podría hacerse de manera diferente, pero yo lo voy a hacer a manera de explicación como para que se entienda cómo funciona un comparador y cómo funcionan varios con una sola entrada. Como les dije, voy a conmutar a 1, 2, 3 y 4 voltios, entonces necesito 4 comparadores que me digan en qué momento conmuta a voltajes diferentes. Primero, vamos a empezar a configurar este comparador, que será el comparador 1, ahí como está puesto, y voy a empezar a explicar algunas de las características. La primera es la histéresis, y eso significa que si yo lo activo, me añade 10 milivoltios de histéresis al comparador. Es simplemente eso, 10 milivoltios. Pero yo no necesito histéresis ahorita, entonces lo dejo deshabilitado. Bueno, el segundo concepto es la velocidad. La velocidad yo viene por defecto en slow, en lento. Y pues esta configuración sirve para cuando el tiempo de respuesta, cuando necesitamos que el tiempo de respuesta sea más lento que 80 nanosegundos. Pues eso ya va a depender de la aplicación. Cuando uno necesita aplicaciones muy rápidas, se ponen en fast. Y eso quiere decir que la velocidad de respuesta será mayor a 80 nanosegundos, o sea, más rápido que 80 nanosegundos. Y el último es el Ultra Low Power, que viene configurado de esa manera para que no utilice mucha energía. Eso lo aplican casi siempre cuando quieren hacer aplicaciones en donde el microcontrolador consuma la mínima energía, la mínima potencia, para de esa manera como que se configuran todos los componentes para que entre todos consuman muy poco. Entonces, para eso es ese parámetro, pero bueno, yo ahorita no lo voy a usar, tampoco necesito tanta velocidad, aunque vemos que aquí cambia la gráfica de salida. Pero para mí en estos momentos no es relevante eso, porque simplemente estamos usando LEDs. Pero en el momento que ustedes piensen en su aplicación y en lo que van a hacer con los comparadores, tienen que revisar muy bien esto. ¿Listo? Yo lo voy a dejar en lento. Bueno, aquí hay otra opción, que es esta, la tercera. ¿Y qué significa exactamente? Bueno, esto simplemente lo que nos hace primero, si yo lo activo, se me pasa a Ultra Low Power. ¿Por qué? Porque es que esta opción me permite dejar activado el comparador mientras el microcontrolador está en modo sleep. Lo que quiere decir que podemos poner a, a todo en modo sleep y el comparador seguirá funcionando. Pero solamente funciona con ultra low power, ya lo que les dije, para el mínimo consumo de energía. Yo no lo necesito, lo voy a dejar en desactivado y lo voy a dejar donde estaba en slow. La polaridad. Bueno, aquí esto es fácil de entender. Simplemente lo que yo les explicaba ahorita, cuando este sea menor que este voy a tener un cero y cuando este voltaje positivo sea mayor que el voltaje negativo voy a tener un 1 lógico. Lo único que hace esto pues es invertir las cosas. Y lo vemos en la gráfica, se invierten las cosas, ponerle una compuerta NOT a la salida. Perdón. Ponerle una compuerta NOT a la salida. Yo no quiero eso, pero simplemente se los muestro. Entonces, cuando el voltaje positivo sea menor que el negativo, cuando tengo la salida invertida voy a tener un 1 lógico. Y cuando el voltaje positivo es mayor que el voltaje negativo y tengo la salida invertida, voy a tener un cero lógico. Así funciona. Yo no lo voy a invertir, lo voy a dejar normal por la aplicación que quiero hacer. Y como último, tengo la sincronización. Y la sincronización también es fácil de entender. ¿Qué nos dice? Yo aquí tengo un reloj de entrada. Si yo le pongo bypass, se va el reloj. Tengo un clock y le pongo bypass y se va el reloj.
Bueno, cuando yo tengo sincronización normal, quiere decir que la salida de nuestro comparador únicamente va a estar cuando haya un flanco de subida al reloj. ¿Sí me entiende? O sea, tengo mi señal de reloj. Este uno lógico simplemente o va a conmutar, por decirlo así, únicamente cuando haya un flanco de subida al reloj principal. Simplemente sincronización para que el pulso que yo tenga aquí a la salida esté sincronizado con el reloj. Es una sincronización normal. Yo tampoco quiero eso porque no me es necesario tener una sincronización. Esto tienen que pensarlo muy bien ustedes para su aplicación. Estamos aquí manejando hardware únicamente. Entonces yo lo voy a dejar bypass. Apply y OK. Y de esa manera ya tengo configurado mi comparador. Esas son más que todo pues las configuraciones de los comparadores. Para la aplicación entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, necesito ponerle un voltaje de referencia aquí, ¿cierto? Lo que voy a hacer será entonces, bueno, hay varias maneras de utilizar ese voltaje de referencia. Como ya les decía, se puede poner un potenciómetro aquí en el voltaje negativo. Yo lo podría calcular desde fuera, ¿no? Obviamente. Pongo un potenciómetro afuera, calculo el voltaje, calcularlo, no sé, al voltaje que ustedes quieran, obviamente dentro del rango de 0 a 5 voltios que utiliza nuestro microcontrolador. Y lo que hacemos ahí entonces es buscar el voltaje que queremos y esa línea de voltaje ponérsela aquí el voltaje negativo. La otra manera, y si están utilizando PISOX 5, es utilizar los voltajes de referencia. Aquí yo podría ponerle un voltaje de referencia a 1.24 voltios y usar todos los voltajes de referencia que me deja configurar aquí. ¿Listo? Pero tampoco lo voy a hacer así de esa manera porque no tengo todos los voltajes que quiero. No está el 3 voltios. No están todos los voltajes que quiero. Entonces, como lo que yo quiero es un voltaje personalizado prácticamente, lo que voy a usar será un conversor digital análogo. Y voy a utilizar un voltaje de AC. Como les dije, este componente no está en piso 4. Lo que se puede hacer allá es lo que hablábamos del potenciómetro, sería una buena opción. O simplemente ustedes ya lo generan con otra cosa y lo mandan al voltaje, a la entrada negativa del comparador. Simplemente de esa manera. ¿Qué voy a hacer entonces? La salida de mi DAC se la voy a dejar al comparador. Y al comparador lo voy a configurar de la siguiente manera. Como yo necesito 4 voltios y como en el video anterior vimos cómo eran las configuraciones de nuestro voltaje, de nuestro conversor digital análogo de voltaje, entonces simplemente lo voy a poner aquí de 0 a 4 voltios y aquí le voy a poner 4000, que es 4000 milivoltios, o sea 4 voltios. Este será el comparador que me va a conmutar a 4 voltios. ¿Qué necesitamos más? Salidas digitales, que va a ser el de un LED. Como tengo 4 LEDs, ya les dije, entonces voy a escribirle LED 0. La salida en Strong Drive, como siempre. Y a la entrada, obviamente, tengo que ponerle un pin análogo, que será nuestro potenciómetro. Voy a dejarlo por acá y lo voy a llamar pot. En alta impedancia análoga, por defecto todo. Listo, tenemos configurado esto para un LED. Ahora vamos a hacerlo para el siguiente LED. Traigo otro comparador. Lo configuramos de manera rápida. Slow, esto disable. Lo único que le quito es la sincronización. Y lo dejamos como está. Traigo un pin digital de salida. Le voy a poner LED 1. Apply, OK. Traigo otro DAC. Lo pongo al voltaje negativo. Lo configuro, entonces este quiero que conmute a 3 voltios. Apply. Aquí vemos que esto se me cambia un poco. Esto es debido a la resolución del DAC, los 8 bits. Al calcular los 8 bits,
No me da el 3 voltios exacto, el 3000 me da 2992, pero es muy cercano. Eso ya lo tienen que ver ustedes en su aplicación, si esto es verdaderamente relevante o no. Las configuraciones de aquí las dejamos por defecto. Si ustedes quieren ver bien qué son, pueden referirse al video en donde se explica bien qué es y para qué sirven. Listo, entonces 3 voltios y esta entrada se la voy a poner al potenciómetro. Listo, ahí tengo ya los dos comparadores, como son 4. Entonces voy a traer otro comparador. Será el comparador 3, le voy a quitar la sincronización y todo lo dejo como está. Le voy a poner una salida, le voy a decir que es el LED 2 en Strong Drive. Apply, ok. Voy a traer otro DAC. Este lo voy a hacer conmutar a 2 voltios. Apply, ok. Se lo pongo al voltaje negativo y este positivo va al potenciómetro. Ese es nuestro tercer comparador. Ahora voy a traer el cuarto comparador. Lo que ya les dije, esta no es la manera más óptima de hacer esto, pero es pues primero porque estamos utilizando todos los recursos del microcontrolador, que son 4 comparadores y 4 DACs. Pero esto lo podríamos hacer vía software, no sé, con un multiplexor análogo y cambiando en cada cambio del multiplexor, cambiar el voltaje del DAC. Bueno, eso se puede hacer, pero lo que yo quería hacer aquí era no tocar software. Entonces, por eso lo estoy haciendo de esta manera. De todas maneras, es para que ustedes entiendan cómo funcionan los comparadores. Listo, bueno, le voy a quitar la sincronización a este. Como todos, le voy a poner un pin digital de salida y voy a escribir que es un LED 3. En Strong Drive, ok. Voy a traer el último DAC. Voy a ponerlo en la entrada negativa. El DAC lo voy a configurar a 1 voltio. Esto sí me deja en esa configuración a 1 voltio. Apply, ok. Voy a conectar este a esta salida. Listo. Ya tenemos entonces nuestro proyecto aquí armado. A manera de esquemático. Estamos utilizando componentes en hardware, no vamos a tocar las líneas de código, simplemente toca inicializarlos, que ya lo vamos a hacer. Primero voy a compilar. Pero entonces es para que vean que esto puede convertirse en un bus de datos y podría ser la activación de diferentes cosas, activación de interrupciones, de PWMs, timers, contadores o algunas, no sé, aplicaciones lógicas que ustedes tengan, pueden utilizarlos con compuertas, todo dentro de hardware. De esta manera es que está pensado este proyecto. Pero si ustedes tienen una aplicación específica y no les importa mucho usar el software, entonces lo pueden hacer como yo les dije. Aunque hay que revisar también estos comparadores que son los que están por aquí. Este que es un comparador que ya tiene aquí unas entradas en multiplexación. Pueden revisarlo. A ver qué tal. Listo, entonces ya compilé. No tengo ningún error. Nos vamos a ir entonces a nuestro código en C y aquí lo que vamos a hacer será pues inicializar todos nuestros componentes. Hay que darle start a todos los DACs y a todos los comparadores. Entonces comparador 1 start. Vamos a iniciar. Start. Lo voy a copiar para los otros 3, perdón. 2, 3 y 4. Seguido a esto voy a inicializar los DACs. BDAC81. BDAC81 start. Y eso con los otros 3. 2, 3 y 4.
Listo. Ya tengo configurados, inicializados entonces nuestros componentes. Lo único que nos falta será pues decirle a dónde está nuestro potenciómetro y a dónde están los 4 LEDs. Aquí en el código de asignación de pines. Esto lo pueden poner ustedes a donde quieran. Yo ya los tengo cableados. Este LED 0 lo tengo en el 12.6. El LED 1 lo tengo en el 12.7. El LED 2 lo tengo en el 2.7. LED 3 en el 2.6. Y el potenciómetro está al pin 00. Y listo, simplemente compilamos. De esta manera pues hemos terminado este proyecto. Vemos que pues vamos a tener primero una aplicación que se va a ver visualmente bien y que con un solo potenciómetro, verificando cada voltaje, vamos a tener una salida diferente. Una salida, sí, diferente, viéndolo como un bus de datos. Listo, entonces tengo 0 errores. Lo que voy a hacer ahora será pasarme a la otra cámara, vamos a conectar y a probar todo, que todo esté bien. Listo, entonces ya nos vemos. Listo, entonces tengo mi tarjeta así desconectada, voy a conectarla. ¿Qué tenemos aquí entonces? Bueno, tengo mi potenciómetro, lo que yo hice fue utilizar algunos jumpers para ayudarme a conectar el potenciómetro. Entonces va uno a tierra, un pin del potenciómetro a tierra, el pin del otro extremo va a VCC y el pin de la mitad entra a nuestro... Este yo lo tengo uniendo tierras. Y me ayudé a estos cables que ya tenía aquí para la LCD, simplemente quité la LCD, puse los LEDs y sus respectivas resistencias. Lo que voy a hacer ahora entonces es programar. Vamos al programa y vamos aquí a programar. Listo, una vez programa entonces ya podemos empezar a mirar cómo funciona nuestro proyecto. Sí, es una tira de LEDs que se encienden y se apagan dependiendo de los voltajes del comparador. Y para revisarlo es fácil, entonces vamos a ir variando de a poquito. En el momento que se encienda el primer LED, decimos que tenemos un voltio, porque el primer comparador conmuta un voltio. Seguimos, se enciende el segundo dijimos que conmutaba a 2 voltios, entonces tenemos ahí cerca 2 voltios. Vamos a seguir, entonces se enciende el tercero, dice que tenemos 3 voltios. Estamos cerca de los 3 voltios y vamos a seguir y se enciende el cuarto, tenemos 4 voltios. Y pues visualmente se ve bien. Sí, ahí lo tenemos entonces para verificar el funcionamiento correcto de los comparadores. Vemos que no es difícil, además que solo usamos hardware, no utilizamos ni una sola línea de código. Si ustedes quisieran optimizar recursos, podrían hacer lo que yo les dije del multiplexor análogo. Pero pues de esta manera comprobamos el funcionamiento, un correcto funcionamiento de los comparadores y pues una aplicación bastante fácil. Listo muchachos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero haya sido de su ayuda, espero que haya quedado entendido el concepto de comparador y de cómo se usa con nuestro microcontrolador PSOC. Nos vemos entonces en un próximo video, recuerden estar pendientes, nosotros intentamos hacer videos bueno, más seguido. Hay una página en Facebook, por favor únanse a esa página. Hay un grupo también en donde estamos todas las personas dispuestas a ayudar con sus dudas. Allá hay varias preguntas, hay gente que... Es una comunidad en donde intentamos ayudarnos todos. Y pues obviamente en español. Y por favor denle like a este video, si les gustó compártanlo. Y nos vemos en un próximo video más. Hasta luego.